gmail.com. Te esperamos. Bien, estamos de vuelta, felizmente, ya dispuestos a reflexionar con nuestra mente preparada, abierta y anhelante para ir al encuentro del doctor Antonio Las Heras. Reflexiones con el doctor Antonio Las Heras. Antonio, ¿cómo estás? Pero muy bien, Nolo, muy bien. Además vos sabés que siempre este rato donde reflexionamos, donde hacemos este ping-pong de pensamiento reflexivo entre vos y yo, es un espacio que además de nuestra audiencia, a mí particularmente me enriquece, me satisface mucho, siempre me da para pensar alguna otra cosa. Así que acá a las órdenes, dispuesto a que me hagas reflexionar. Muy bien. Bueno, yo por mi y no es una devolución de gentileza, para mí es un instante dichoso de este encuentro y por supuesto, tal cual dijiste vos, tomo tus mismas palabras, yo me enriquezco, yo aprendo contigo y me ayudas a abrir la mente, que en tal caso es una tarea que se me ocurre permanente para aquellos hombres que queremos, ¿no? Crecer y no poniendo velitas en la torta, que esa viene sola, lamentablemente. Pero fíjate que si tenemos que definir la condición humana, a ver qué cosas son características de la condición humana, la reflexión, el pensamiento racional, reflexivo, es una de las condiciones que define, que es esencia constitutiva de la condición humana. Hay animales como los primates muy avanzados que pueden utilizar una herramienta o un instrumento, o un primate con un palito dando vueltas en torno a un panal de abejas para sacar la miel, está utilizando una herramienta. Pero la posibilidad de crear algo nuevo solamente los humanos. La posibilidad de tomar decisiones y adueñarse de la propia vida, solamente los humanos. Qué privilegio el nuestro, ¿verdad? Y qué responsabilidad. Tal cual. Para otra ocasión, porque es un tema que estoy trabajando y escribiendo, para otra ocasión vamos a referirnos a estas expresiones usuales de cuando algo sale bien y la persona dice tuve suerte, o ocurrió un hecho que uno deseaba pero era medio inesperado y la persona dice, bueno, Dios lo quiso. En otra ocasión vamos a reflexionar si cuando decimos suerte, Dios lo quiso, Dios lo quiere, como decían los templarios, si eso no es estar poniendo en el afuera responsabilidades nuestras. Bien. Y solo adelanto un detalle. Un viejo maestro, digo viejo maestro, no por la edad, sino porque mucho tiempo atrás tuve la oportunidad, y voy a mantener el anonimato, es un hombre del Oriente que no quiere promoción. Pero un viejo maestro me decía siempre, nos decía al grupo, la suerte llama a la puerta del que está preparado. Claro. Mirá qué manera de descalificar el concepto externo de suerte. Absolutamente, entonces, claro. Ya no es suerte, es, bueno, vos estabas preparado y la suerte te llama a tu puerta, porque ya estás preparado para lograr exitosamente eso que te habías propuesto.
Bien. Y de alguna manera, esto que acabo de decir de exitosamente lo que alguien se había propuesto, de alguna manera tiene relación con lo que antes de comenzar la entrevista acá en tu programa, vos me comentabas que querías hacerme algunas preguntas sobre un tema en particular, ¿no? Hablamos el otro día y me entregó, y sí, efectivamente, se suponía que yo te pregunté, no se suponía, es concreto que yo te pregunté y vos aceptaste el convite y se suponía que vamos a hablar hoy de Cristóbal Colón, Claro, don, don claro. Cristóforo Colombo. De Cristóbal Colón y sobre todo de si es cierto que el descubridor del nuevo continente, de lo que los europeos llamaron el nuevo continente, si es cierto que el descubridor fue Cristóbal Colón. Ajá, Este es un tema que yo he trabajado mucho hace algunos años. Hay un libro mío editado en España que justamente se llama La Trama Colón, un libro ajá. publicado por Ediciones Nautilus de Madrid, que ha tenido una crítica más que interesante. Es un libro voluminoso, con mucha investigación, mucha documentación, porque voy a comenzar por la síntesis que pongo en el comienzo del libro, donde digo, en realidad, Cristóbal Colón fue utilizado, no lo fue utilizado. Ajá. Él era, él era un pésimo navegante, tanto es así que de las 3 embarcaciones, la Santa María, la Pinta de la Niña, vuelven 2, porque la que él tenía a su mando se hunde aquí en la zona del Mar Caribe. Los que eran excelentes navegantes eran los hermanos Pinzón. Esos eran. Y una de las virtudes de Colón es haber conseguido buenos navegantes para realizar esa tarea. Pero Colón además es una personalidad, eh, yo diría a términos de la actualidad, era un muy buen político. Ajá. Sabía hacer política para concretar en la búsqueda que él tenía, que en todo caso sí era hacer esa navegación hacia lo que en alguna época se llamó las Indias de Colón, porque aparentemente, según la historia oficial, Colón era un señor que creía que navegando hacia el oeste y navegando, en algún momento se llegaba a la India, al extremo oriente. Por eso se hablaba de la India de Colón. Por lo menos quien te habla y otros investigadores tenemos no dudas, tenemos absoluta certeza de que Cristóbal Colón, justamente por eso que digo de que era un gran político, había cosas que las mantenía ocultas. Pero de ninguna manera Colón fue alguien, como dicen los libros de historia oficial, que se murió sin conocer que había descubierto un nuevo continente. Cristóbal Colón, para hacer ese viaje, se vale no solo de una serie de mapas que ya mostraban lo que después se va a llamar el nuevo continente, sino que embarca con él a eximios navegantes que más de una ocasión ya habían llegado al futuro nuevo continente y habían regresado a Europa. ¿Para qué hacían estos viajes? Hacían estos viajes por comercio. Venían a América a buscar oro, plata, ciertos elementos naturales para comerciar, por ejemplo, elementos naturales, vegetales, que sirven para la pigmentación de telas. Algo que hoy, en pleno siglo, ya inició el siglo XXI, no parece poco importante porque todo es industrial y artificial, sintético. Pero en aquella época, traer pigmentos que otros traían de la India, la famosa ruta de la seda, que era difícil de hacer en aquella época, que había muchos peligros,
que había guerras en el recorrido. Era mucho más simple salir de Europa a lo que después se llama América, volver y traer esos elementos. Es más, otros investigadores antes que quien te habla, y yo lo he puesto en este libro, sostenemos que el rey de España, el rey de Portugal, con acuerdo del Papa de aquel entonces, llegan a la conclusión que necesariamente había que hacer el descubrimiento oficial de América, porque todos los eximios navegantes tenían su propio mapa secreto, desde ya, con el cual venían a América para ejercer este comercio. Más aún, cuando se acuerda con el Papa hacer el tratado de acuerdo entre el Reino de Portugal y el Reino de España, de que lo que se podría descubrir fuera así, así, cómo se dividía, obviamente hubo que pedirle acuerdo al rey de Francia. El rey de España envía un embajador a hablar con el rey de Francia y el rey de Francia categóricamente le dice: ¿dónde es que ustedes quieren hacer el viaje? Bueno, tales coordenadas, tal latitud. Si es para allá, no me interesa, porque los barcos nuestros están yendo hacia el norte. Es verdad. Y es lo que después quedó. Por eso hay gente que se pregunta ¿por qué es que en América del Norte, en Canadá, se habla francés? Todo eso quedó de aquellas épocas. Y ahí está clarísimo cuando, vuelvo a insistir, el rey de Francia dice eso: sí, van a ir de tal distancia hacia el sur, no tengo problema, pues mis barcos van a pescar para tal zona. Todos los marinos avesados tenían el famoso mapa secreto. Y te digo otra cosa muy importante. 220 años antes de Colón, quizás un poco más todavía, en el auge de la orden que se conoce como la Orden de los Templarios, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y el Templo de Jerusalén, la Orden de los Templarios, y esto es algo que a los que han hecho la historia del templarismo les llamaba la atención, los templarios, que fueron creados como una orden que respondía directamente al Papa. O sea, el obispo de la zona no podía interferir. Ellos respondían directamente al Papa y a nadie más. La Orden del Temple se constituye solamente para cuidar a los peregrinos que iban a peregrinar a Tierra Santa. Esa es la orden, la carta constitutiva. La regla, o sea, el estatuto de la orden templaria, el Papa le indica nada menos que al que después va a ser San Bernardo de Claraval, uno de los grandes intelectuales de la iglesia de aquellos tiempos y de la iglesia de siempre. Es San Bernardo el que hace el estatuto. Y en el estatuto queda claro que los templarios van a defender Tierra Santa. Bueno, si esto es verdad, ¿por qué el puerto más importante de los templarios fue el puerto de La Rochelle, en la ciudad francesa del mismo nombre, que es un puerto sobre el mar, sobre el océano Atlántico? Hubiera tenido sentido que el puerto templario más importante estuviera en el sur de Francia, en el este de España, en el mar Mediterráneo, para ir en directo a Tierra Santa. No, pero además no era un puerto cualquiera el de La Rochelle. Todavía hoy quien lo visita ve los muros que construyeron los templarios, porque era un puerto fortificado, militarmente protegido. ¿Para qué necesitaban los templarios un puerto sobre el océano Atlántico, enorme,
con una flota de barcos de la mejor calidad de aquella época, pero tenían casi 100 embarcaciones. ¿Y por qué fortificaban el puerto? ¿Qué es lo que querían fortificar? Sí, ¿De qué se protegían? la batalla la tenían que dar en Medio Oriente, no en la costa francesa del Atlántico. La explicación vino con el tiempo. ¿De dónde sacaron durante 200 años los templarios el metal necesario para hacer las monedas que ellos mismos acuñaban y con las cuales construyeron todas las edificaciones que construyeron? Los templarios usaban monedas de plata. De una plata de tal pureza que, a diferencia de lo que solían hacer los reyes, porque en esa época la plata era más valiosa que el oro, entonces los reyes lo que solían hacer es, si la moneda tenía que pesar 10 gramos de plata, ponían 6 gramos de plata, 4 gramos de cualquier otra cosa. La inflación ya existía en esa época. Pero los templarios no. La moneda templaria por eso era tan aceptada. Una moneda de 10 gramos de plata eran 10 gramos de plata 975. Fíjense ustedes que la plata que se usa en las medallas hoy en día, en los anillos. Hoy 9.25. 9.25. Claro. Esta es más pura todavía. 9.75. En 200 años, para que la audiencia sepa de lo que estamos hablando, de la magnitud de lo que estamos hablando, hay una comparación que dan los historiadores de la orden templaria que es perfecta. En 200 años, los templarios, financiados con su propia moneda de plata acuñada por ellos, movieron en Europa más piedras que las que hubo que mover en Egipto para construir la pirámide de Keops, de Jefren y de Miserino. Lo que pasa es que no construyeron grandes pirámides, construyeron infinidad de encomiendas, de castillos, de palacios, de haciendas. Fíjense que yo acabo de utilizar un término que se usa aún hoy en día. Che, ¿para qué vas al correo con ese paquete? Y la persona te responde, voy a mandar una encomienda. Un paquete, tal cual, correo, o correo privado, correo estatal, se llama encomienda. Esa palabra es templaria. Tiene 800 años o un poco más. Porque los lugares donde los templarios guardaban todo su hacienda, es decir, el trigo, los elementos que comerciaban, etc., se llamaban encomiendas. Encomienda. Y desde entonces la idea de transportar un paquete de un lado al otro sigue siendo encomienda, un término templario. Ahora, ¿por qué tenían este puerto en La Rochelle? Porque los templarios tenían los mapas precisos para llegar a América, explotar las minas de plata que después se encontraron acá, traer la plata, llevar la plata a Europa, acuñarla y utilizarla como moneda. Durante 200 años estuvieron yendo y viniendo y por eso el puerto estaba fortificado, porque cuando llegaban las embarcaciones templarias a La Rochelle, llegaban cargadas de lingotes de plata. Antonio, te voy a proponer una pausa y volvemos. Con todo gusto.
Ahora, fíjate, quiero volver, como dijiste vos hoy al comienzo, a aquellos interrogantes que te dije que quería plantearte. Listo. Y son dos que parecen disímiles entre sí, interrogan desde hace muchos años. Primero vamos a hablar de Colón, con lo que vos dijiste. Desde tu imagen, ¿eh? ¿Te gusta el término así? Un gran vendedor en tal caso. Sí. Bien, esta es la primera cosa. La segunda cosa, a pesar de lo que has dicho vos y nos has enseñado de que era un mediocre navegante, pero tan inteligente que se hacía asistir por excelentes navegantes. Correcto. Ahora, ¿qué lo llevaba a él, Antonio? Este es uno de los interrogantes que me hago siempre. La codicia, la curiosidad, era un amanuense. ¿Qué explicación le das vos a esta intención de Colón? Yo estoy convencido, como otros, que Cristóbal Colón era una personalidad muy ambiciosa. Y eso además se advierte en el contrato que firma con los Reyes Católicos, donde los reyes le prometen que además de darle una cantidad de dinero, de todo lo que descubra hay una parte de territorio que es para él, y que además le iban a dar 4, 5, 6, 7 títulos nobiliarios, y que además no solo se lo iban a dar a él, sino que todo eso también le continuaba a sus hijos y a sus nietos. En general, después los reyes de España no cumplieron con esa promesa. Habrán olvidado. Bueno, tal es así que Colón muere litigando con la corona porque algo le habían dado, pero le habían dado algo como hoy en día diríamos, bueno, para que se conforme, pero él quería que se cumpliera todo el contrato. Sí. Era un hombre muy ambicioso. A lo largo de la historia de Colón hay algunos capítulos de la vida que muy controvertidos, hay algunos capítulos de la vida, yo diría, llamativos, como por ejemplo ese caso de un encuentro que él tiene en Portugal, en Lisboa, con unos marinos, que esto mucho antes de iniciar el viaje, cuando todavía los reyes de España no lo habían ni siquiera recibido. Entonces él está en Lisboa porque está esperando que sea el rey de Portugal el que le habilite el financiamiento de este operativo. Porque Colón lo único que tenía era su ambición, su palabra, su capacidad de convencer, pero no tenía, como decía en aquella época, se decía, ni un maravedí para poder poner en la expedición. En esa ocasión, esto está históricamente comprobado, Colón invita a una cena a varios eximios navegantes que hablaban cuando tomaban una copita de vino de más, hablaban de que conocían un territorio del otro lado del Atlántico, etc. Y que tenían los mapas.
Colón los invita a esa cena. Bueno, habrán hablado lo que había que hablar, la cena termina, pero a la mañana siguiente ninguno de los contertulios se despierta. Todos habían muerto envenenados extrañamente. Y los mapas, entre comillas, secretos, fueron denunciados como desaparecidos. Ínterin de esto, Colón decide irse de Portugal e instalarse en España. Y empieza a hacer esa tarea de hablar con la gente cercana, los reyes católicos, a ver si le querían financiar la operación. El rey de Portugal se entera de esto y entonces le manda, y está el documento, una curiosísima carta a Colón, el rey de Portugal. Le dice que por favor regrese, que vaya a hablar con él y con la gente de confianza, con los técnicos que él tenía, que va a escuchar esta idea de él de cruzar el Atlántico hacia otro lado. Bueno, todo esto. Y al final hay un punto y aparte curiosísimo, donde el rey de Portugal le dice: ¿y si hubiere alguna cuestión jurídica, penal o criminal que usted pudiera tener en el territorio de mi reino o que pudiera llegar a surgir por esta carta, usted liberará de todas esas situaciones? Bueno, más clarito. En un idioma, claro, en un idioma muy campero y muy actual sería: entre bueyes no hay cornadas. Claro, venga que esto es un negocio. Claro, claro. Si usted le Ahora a alguien... quiero hacerte, Antonio, abusando de vos, quiero hacer un segundo interrogante. Parecería que no está tan inmediatamente ligado, que no se compadece literalmente con lo hablado, pero yo creo que sí, dentro mío. A ver, he estado en más de una discusión entre americanistas y europeístas, ¿verdad? Bien, entonces te voy a hacer una pregunta comprometida, ¿no? Cuando se habla no precisamente solo de Colón, sino de todas las conquistas que hubo en América, ¿verdad? Se dice, los americanistas, por supuesto, y con razones que ostentan, hablan de las masacres, de las matanzas de los americanos nativos en pos de llevarse los tesoros, todo esto que describías vos. Y los otros, y aquí la pregunta clave, yo he estado en una charla, en un debate, donde alguien dice, en realidad, fueron los propios europeos vueltos a Europa los que denuncian tal matanza que han ejecutado europeos, pero no son los americanos los que dicen eso, dicen por el contrario, insisto, no es palabra mía, dicen al contrario, los indígenas se los querían comer vivos, diciéndolo vulgarmente. Dice, y son los europeos, insisto, los que dicen que aquellos primeros conquistadores en realidad hicieron masacres. ¿Vos tenés opinión sobre esto, Antonio? Sí, tengo reflexionado el tema, que es bastante complicado, porque para poder dar una respuesta honesta, profunda, cabal, tenés que tener en cuenta todas las variables psicosociales, psicopolíticas, sociopolíticas intervinientes en esa época. Fíjense ustedes que tuvo que intervenir un papa para decir que los originarios, los que se habían encontrado, los que habitaban América al momento de la llegada y posteriores, tenían alma, porque hasta que el Papa no dijo que tenían alma, estas personas no eran consideradas personas, eran personas
eran seres aparentemente humanos, con morfología humana, pero carentes de alma. Y si eran carentes de alma, eran carentes de espíritu, no eran humanos. Bueno, tuvo que aparecer un papa diciendo, señores, esta gente son tan humanos como nosotros, tienen alma, tienen... Bueno, obviamente alguien de la audiencia ahora puede decir, bueno, pero el papa dijo eso también porque la frase siguiente es, por lo tanto, como tienen alma y son tan humanos como nosotros, y tienen espiritualidad y tienen comprensión, vamos a hacer la tarea de cristianizarlos. Sí, eso es verdad también. También es verdad que buena parte del éxito de los conquistadores se debió a las luchas internas que ya había en el mundo precolombino antes de la llegada de Colón. Acá había territorio con pueblos que vivían guerreando. Claro, algunos de los que están de uno de los lados dicen, bueno, pero no solo guerreando, también hacían sacrificios humanos. Está bien, pero si vamos a tener un juicio crítico, sacrificio humano se puede hacer de muy diversas maneras. Europa vivía en guerra, en las guerras se mata gente. Bueno, esos también son sacrificios humanos de otro tipo, pero parece que algunos están institucionalizados y no los vamos a ver, y otros, como no están institucionalizados. Realmente lo cierto es cuando los investigadores, los antropólogos, los historiadores han dicho fue un choque de culturas. Eso es la verdad. Ahora, un choque de culturas donde también el europeo hizo algunas cosas a efectos de intentar demostrar que, bueno, ya que esa gente tenía alma, tenía espíritu, eran humanos, pero eran brutos, eran ignorantes. Entonces, por ejemplo, se quemaron todos los códices mayas, de los cuales se salvaron 3 o 4, y por eso podemos demostrar que existían y que es una forma de escritura. Pero había una cantidad, se los quemó, se los destruyó para decir, no tenían escritura, tenían. Lo único que nos aceptan es, bueno, usaban una forma de ábaco para contar que era una soga, los quipus, unas sogas con unos nudos. No, esta gente tenía escritura, tenía una astronomía desarrollada. En el siglo XIX, el marqués de Laplace, cuando se entera de la información de que los aztecas tenían calculado, fíjense lo que les voy a decir, tenían calculado los aztecas precolombinos la duración del año terrestre con un error de 0,0002, o sea, 2/10 milésimas. El marqués de Laplace mismo dice, pero ¿de dónde han sacado este dato? Y siendo el marqués de Laplace alguien que no estaba pensando en extraterrestre ni en Atlante, sin embargo dice, alguien se los ha dado, porque ¿cómo pudieron sacar esa duración tan precisa? La verdad que no es que alguien se los ha dado. Los habitantes precolombinos tenían un desarrollo civilizatorio extraordinario. Después podemos empezar a pensar para otra ocasión de dónde lo sacaron, qué influencias tuvieron. Fíjense un ejemplo. Si ustedes van al Museo de Antigüedades, al Museo Arqueológico de la Ciudad de México, Antropológico de la Ciudad de México, un museo que ahora no sé cómo será en pandemia, pero si no, normalmente hay que ir 4 o 5 días para verlo bastante bien. Ahí hay ropa que usaba el Inca, y parte de la ropa que usaba el Inca es de seda china. Quiere decir que así como estamos hablando de Europa a América precolombina por el Atlántico, también había navegantes del Oriente que a través del Pacífico llegaban a América y comerciaban. Entonces,
para responder lo que vos me decís, hay que tener en cuenta todas estas variables. Fue realmente un choque de civilizaciones donde el europeo quiso señalar que había un grupo desarrollado, civilizado, intelectual, y otro que, bueno, ya que tenía alma y espíritu, pero eran ignorantes. No lo eran. Bien. Bueno, qué satisfacción conversar y reflexionar con usted, doctor. Por hoy vamos a suspender nuestra comunicación, que por suerte podemos decirlo así, total nuestros oyentes son compinches nuestros. Hoy la hemos llevado de modo muy feliz en el tema internet, por cierto. El Skype Bueno, funcionó perfectamente. hasta la próxima entonces. Reflexión. Luminoso abrazo para todos, para cada uno y especialmente para vos, Nolo. Luminoso abrazo. César Marto, un poco de historia, muchas un poco gracias. de sueño que compartimos juntos con esta samba que acaso sea